¿Cuándo tuvieron que ser los niños los adultos? Estaba en el autobús escolar cuando la alerta de emergencia explotó a través de todos los teléfonos. Advertencia de inundación repentina. Busquen terreno más alto inmediatamente. Eviten todos los cruces de agua baja. Grité desde el asiento delantero. Señor López, hay una inundación. Pero López solo pisó más fuerte el acelerador. He manejado esta ruta durante 15 años. Un poco de agua nunca ha lastimado a nadie. La lluvia caía tan fuerte que apenas podíamos ver a través de las ventanas. Carlos trató de mostrarle su teléfono con la alerta de emergencia. Señor, dice que todos los vehículos deberían... López arrebató el teléfono y se lo metió en el bolsillo. Nada de teléfonos en mi autobús. Conocen las reglas. El agua corría por la carretera ahora, marrón y revuelta con ramas y escombros. Mis manos ya estaban temblando mientras nos dirigíamos directamente hacia ella. El autobús golpeó el agua e inmediatamente se sacudió hacia los lados. Los niños más pequeños atrás empezaron a gritar cuando el agua fangosa subió hasta los sellos de las puertas. López tiró fuerte del volante y el autobús osciló violentamente de lado a lado. «Ven, tengo esto bajo control». Un destello plateado se deslizó de debajo de su asiento durante el giro violento. Sus palabras estaban ligeramente arrastradas. «Solo necesito acelerar a través de este charquito». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo incluso sobre la lluvia. El agua siguió subiendo en la carretera, volviéndose más espesa con escombros. Entonces el motor tosió y murió justo en el medio de la inundación. López siguió girando la ignición una y otra vez. «Autobuses nuevos estúpidos. Pedazo de basura». Se volteó hacia nosotros mientras rogábamos que nos dejara salir. «Cierren sus bocas antes de que los reporte a todos». Fue entonces cuando lo olí. Cerveza. Mi estómago se hundió mientras conectaba los puntos. Estábamos atrapados en una inundación con un conductor ebrio. Antes de que pudiera reaccionar, se dio vuelta y encendió la ignición. Cuando no estaba mirando, envié un mensaje rápido a nuestro chat grupal. Creo que López está borracho. Otros niños también empezaron a notarlo. Sus ojos inyectados en sangre, la forma en que seguía errando los botones de la radio, sus manos temblorosas. Un niño de segundo grado habló inocentemente. «¿Por qué huele como la cerveza de papá?» Carlos, el payaso de la clase, se puso completamente blanco. «Oye, ¿está el señor López realmente borracho ahora?» Sandra insistió. «Deberíamos reportar esto apropiadamente cuando lleguemos a la escuela». Bruno se levantó. «Necesitamos bajarnos de este autobús ahora». López se volteó bruscamente, tambaleándose ligeramente. «¿Creen que están a cargo tipo duro? He estado manejando desde antes de que sus padres nacieran». El agua golpeaba las ventanas ahora. Todo mi cuerpo temblaba. Corrí hacia la salida de emergencia y tiré fuerte. Nada. Había sido deshabilitada la semana pasada después de que los niños siguieran activándola como bromas. El pánico se agarró de mi garganta. «¡Está bloqueada!», grité. Más niños corrieron a ayudarme a tirar. Todos estábamos tirando juntos. Estábamos en una ruta rural bajo lluvia fuerte sin señal de celular y sin casas por millas. López de repente se desvió hacia un auto que venía sin razón. Eso les enseñará a usar mi carril. Un niño de kinder se orinó los pantalones y empezó a sollozar incontrolablemente. «Siéntense o nunca volverán a andar en este autobús. Sé dónde viven todos», gritó López. Iba a 80 en una zona escolar de 50 ahora serpenteando entre carriles. Nos acercamos a una intersección ocupada con luz roja, pero no estaba frenando. Entonces la vi. Una mujer sosteniendo un niño pequeño parada en el techo de su auto. Mi sangre se heló. «Para. Vas a golpearlos». Todo el autobús gritó al unísono. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de estar en mi camino. Ya no había tiempo para pensar en reglas. Corrí al frente y agarré la palanca roja del freno de emergencia, tirando con todo lo que tenía. Mis manos estaban resbalosas de sudor, pero no solté. El autobús derrapó violentamente y los niños salieron volando. El agua se derramaba por los sellos de las puertas. Ahora abrimos ventanas mientras los niños más grandes subieron primero a los más pequeños. Todo el autobús funcionó como una máquina. Niños mayores formando escaleras humanas, pasando a los pequeños arriba y afuera. Los barcos de rescate nos alcanzaron justo cuando el autobús se encajó contra los soportes de concreto del puente. López seguía gritando sobre falta de respeto mientras lo sacaban del agua. Su alcoholímetro mostró 0.19, más del doble del límite legal. Las grabaciones de seguridad del autobús revelaron que había estado bebiendo de esa petaca durante todo su turno. Resultó que había sido amonestado 3 veces por parecer cansado, pero el director había ignorado cada queja para evitar lidiar con la escasez de conductores. El jefe de bomberos les dijo a los reporteros que si nos hubiéramos quedado en ese autobús 30 segundos más, habría sido un evento de víctimas masivas. Fue despedido y prohibido de trabajar en nuestra escuela nuevamente. Y 2 semanas después, fue contratado por una escuela pública 8 kilómetros de distancia. Así que eso no fue justicia. No después de lo que casi nos robó ese día. Todos sabíamos lo que tenía que pasar después. Carlos envió un mensaje a todos del autobús para encontrarse en su garaje después de la cena. Fui en bicicleta alrededor de las 7 y encontré a la mayoría de los niños ya allí sentados en latas de pintura y sillas viejas de jardín. Sandra se mordía las uñas mientras Bruno caminaba de un lado a otro cerca del banco de trabajo. Los niños más pequeños que habían estado en la parte trasera del autobús se acurrucaron juntos en un sofá viejo, todavía nerviosos cada vez que alguien se movía demasiado rápido. La mamá de Carlos trajo un plato de galletas, pero nadie las tocó. Todos seguíamos revisando nuestros teléfonos, leyendo el mismo artículo de noticias sobre López siendo contratado 8 kilómetros de distancia. Mis manos no paraban de temblar sin importar qué tan fuerte las presionara contra mis jeans. La puerta del garaje crujió y este hombre mayor entró, tal vez de 50 años, usando una camisa de trabajo descolorida. El papá de Carlos lo presentó como Herbert Garza.
Dijo que su hijo Tyler murió en un accidente de autobús escolar hace 3 años. Herbert nos miró a cada uno. Realmente miró como si pudiera ver por lo que habíamos pasado. Jaló una silla plegable y se sentó pesadamente, frotándose la cara antes de hablar. López empieza a manejar para el distrito Valle Dorado el lunes, dijo. El cuarto quedó mortalmente silencioso. Herbert sacó esta carpeta manila gruesa llena de papeles y formularios. Pero los nuevos conductores tienen un periodo de prueba de 2 semanas antes de que su contrato se asegure. Extendió los papeles por el banco de trabajo, señalando diferentes secciones con un bolígrafo. Tenemos 14 días para detenerlo, y sé exactamente cómo hacerlo. Mis manos finalmente pararon de temblar cuando agarré un cuaderno y empecé a escribir todo lo que dijo. Herbert nos mostró los formularios de queja para la Junta Estatal de Transporte, la información de contacto del inspector de seguridad, la redacción exacta que necesitaríamos. Había estado luchando por la seguridad de autobuses desde que Tyler murió. Conocía cada vacío legal y cada persona que podía ayudar. El papá de Bruno apareció con su portátil y empezó a escribir una cronología de todo lo que pasó en nuestro autobús. La mamá de Sandra trajo su teléfono con todos los chats de grupos de padres de ambas escuelas. Más padres siguieron llegando hasta que el garaje estuvo lleno, todos escuchando a Herbert explicar el proceso. Dijo que necesitábamos documentación, testigos y presión mediática golpeando todo a la vez. La energía en ese garaje cambió de niños asustados a gente con un plan. Mi teléfono vibró toda la noche con mensajes de otros niños queriendo ayudar. La mañana siguiente, mis notificaciones explotaron con mensajes de estudiantes de Valle Dorado. Esta chica, Madison, dijo que López ya le había gritado a su hermano por dejar caer su mochila en el pasillo. Su mamá notó las manos de López temblando cuando agarró el volante. Otro niño dijo que López parecía confundido sobre la ruta. Seguía perdiendo paradas. Configuramos un Google Doc compartido, y los niños empezaron a agregar sus observaciones, incluso pequeñas cosas que notaron. Para el mediodía, teníamos 23 preocupaciones diferentes, registradas de solo su primera corrida de práctica. Le envié todo a Herbert, quien inmediatamente empezó a presentar quejas estatales. Mamá tuvo que llevarme a la escuela ahora, porque no podía subirme a ningún autobús sin que se me apretara el pecho. Mientras manejaba, busqué leyes de transporte en mi teléfono, revisando páginas de regulaciones. Ahí estaba en la sección 47B, pruebas obligatorias aleatorias de drogas y alcohol para todos los conductores comerciales. Nuestro distrito no había hecho una sola prueba aleatoria en 2 años, según sus propios reportes. Tomé capturas de pantalla de todo y se lo envié a Herbert. Me llamó de vuelta inmediatamente. Dijo que esto era enorme, que estaba presentando una queja inmediata con la Junta de Supervisión Estatal. 3 padres de Valle Dorado se contactaron a través de Facebook después de que alguien compartiera nuestra historia en su grupo de padres. Querían una reunión de emergencia y preguntaron si vendríamos a contarles lo que pasó. Mi estómago se retorció al pensar en hablar frente a extraños sobre ese día. Carlos vio mi cara y dijo que iría conmigo, que lo haríamos juntos. Su mamá se ofreció a llevarnos a ambos a la reunión ese jueves por la noche. El director finalmente empezó a devolver llamadas después de que los padres bombardearan la central de la escuela, pero solo siguió repitiendo la misma línea sobre asuntos de personal siendo confidenciales. No confirmaría si López había sido amonestado, no explicaría por qué las salidas de emergencia fueron deshabilitadas, no tomaría ninguna responsabilidad. El papá de Bruno era abogado, y envió esta solicitud formal de registros exigiendo todos los archivos de empleo de López. El director tenía 30 días para responder legalmente, pero solo teníamos 11 días restantes antes de que terminara el periodo de prueba de López. Ese jueves en la reunión de padres, la cafetería de Valle Dorado estaba llena de padres preocupados. Me paré en el micrófono, y mi voz se quebró en la primera palabra. Les conté sobre el agua subiendo, sobre tirar ese freno de emergencia, sobre la petaca de López deslizándose por el piso. Una mamá en la fila de atrás empezó a llorar cuando describí la salida deshabilitada. El cuarto explotó con padres gritando preguntas a los miembros de la junta escolar que habían aparecido. Exigieron que López fuera removido inmediatamente. Exigieron saber cómo había pasado su verificación de antecedentes. Los miembros de la junta siguieron diciendo que lo investigarían, pero los padres no lo aceptaron. Un papá se levantó y dijo que su hijo no tomaría ningún autobús hasta que López se fuera. Más padres asintieron y dijeron lo mismo. Viernes por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Tristan Méndez del canal 7 Noticias. Dijo que alguien le había enviado nuestras capturas de pantalla del chat grupal. Me pregunto cuál es la verdadera historia de Herbert Garza. Un papá que perdió a su hijo en un accidente de autobús hace 3 años, que casualmente sabe exactamente cómo trabajar el sistema. Había estado investigando la escasez de conductores de autobús por meses y quería saber sobre las quejas contra López. Le dije que hablaría si nos mantenía anónimos por ahora. No quería que López viniera tras nosotros. Aceptó y hablamos por 1 hora sobre todo lo que pasó. Dijo que tenía fuentes en ambos distritos que estaban preocupadas por hablar. Ese fin de semana, Herbert llamó con grandes noticias. Había estado excavando a través de registros estatales y encontró que la licencia comercial de López debería haber sido automáticamente suspendida después de un arresto por manejar bajo influencia hace 2 años. De alguna manera la suspensión nunca pasó por el sistema. Herbert presentó esta bomba con Rick Hogan del Departamento Estatal de Transporte. Rick prometió investigar dentro de 48 horas. Dijo que si esto era cierto, López sería retirado inmediatamente. Lunes por la mañana, nuestra consejera pidió verme durante la primera hora. Dijo que estaba mostrando signos de trastorno de estrés postraumático, que había notado que saltaba con la alarma de incendio, las ojeras bajo mis ojos. Quería que viera a un especialista en trauma, pero le dije que no podía parar ahora. Solo teníamos 8 días restantes para salvar a esos niños de Valle Dorado. Me hizo prometer buscar ayuda después de que López fuera tratado. Dijo que el trauma no desaparece por sí solo.
Martes por la tarde, Annabel Kerr del nuevo distrito convocó una reunión de emergencia con todos los padres preocupados que habían estado llamando. El centro comunitario estaba lleno con más de 200 personas cuando Herbert y yo entramos usando nuestras camisas rojas. Kerr estaba en el podio barajando papeles y aclarándose la garganta cada pocos segundos. Empezó a hablar sobre escasez de conductores y restricciones presupuestales y cómo López había pasado su verificación estándar de antecedentes. Herbert se levantó de su asiento en la tercera fila y sacó un papel doblado de su bolsillo. Leyó las palabras exactas del jefe de bomberos sobre el evento de víctimas masivas, en esta voz fuerte y clara, que hizo que todos se callaran. La cara de Kerr pasó de rosa a blanca, mientras siguió leyendo sobre el nivel de alcohol en sangre de López y las salidas de emergencia deshabilitadas. Los padres empezaron a gritar preguntas y exigir respuestas, mientras Kerr siguió diciendo que lo investigaría. Esa noche, la lluvia empezó otra vez y me estaba cepillando los dientes cuando el sonido del agua golpeando el techo hizo que se me apretara el pecho. Mis manos empezaron a temblar y dejé caer el cepillo de dientes en el lavabo. El cuarto empezó a dar vueltas y no podía recuperar el aliento sin importar qué tan fuerte lo intentara. Mamá me encontró en el piso del baño jadeando y llorando y pensando que me estaba ahogando, aunque estaba completamente seco. Llamó a Carlos y vino en pijama y se sentó conmigo en el piso del baño por 2 horas. Siguió recordándome que estábamos seguros y listando todas las cosas que estábamos haciendo para proteger a otros niños. Miércoles por la mañana a las 6, el artículo de Tristan salió en vivo en el sitio web de noticias con este titular enorme sobre el conductor borracho, siendo contratado a pesar de su despido reciente. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones mientras todos lo compartían en Facebook y Twitter. Para la hora del almuerzo, los teléfonos de la nueva escuela estaban sonando sin parar con padres enojados exigiendo explicaciones. Kerr soltó esta declaración corta diciendo que López fue temporalmente reasignado a deberes que no involucraban manejar pendiente de revisión adicional. Jueves por la mañana, López se apareció en la oficina de transporte de la nueva escuela de todas formas, exigiendo su asignación regular de ruta de autobús. La secretaria llamó a seguridad cuando empezó a golpear el mostrador y gritar sobre sus derechos. 2 guardias de seguridad tuvieron que arrastrarlo físicamente afuera mientras gritaba sobre persecución y demandas y cómo habíamos arruinado su vida. Alguien filmó toda la cosa en su teléfono y dentro de 1 hora se estaba esparciendo por cada grupo de WhatsApp de padres en ambos distritos. Viernes por la tarde, estaba en clase de química cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Era Leah Schaefer de la oficina del fiscal de distrito, diciendo que estaban presentando cargos criminales contra López. Los listó como si estuviera leyendo una lista del supermercado. Manejar bajo influencia, 37 cargos de poner en peligro a menores y poner en peligro imprudentemente. Necesitaba que todos testificáramos, pero advirtió que el caso podría tomar meses o incluso 1 año para llegar a juicio. Le dije que no teníamos meses, porque López podría lastimar a alguien más antes de entonces. Dijo que entendía, pero el sistema legal se movía lentamente y no había nada que pudiera hacer para acelerarlo. Sábado por la mañana, Herbert envió un mensaje grupal diciendo que necesitábamos llenar la próxima reunión de la junta con tanta gente como fuera posible. Había ordenado 200 camisas rojas que decían «Seguridad estudiantil primero» y arregló que fueran distribuidas en la biblioteca local. Lunes por la noche, teníamos un convoy de 40 autos manejando a la oficina del distrito con padres y niños, todos usando esas camisas rojas. La sala de la junta solo tenía asientos para unas 60 personas, pero metimos más de 100 con gente parada a lo largo de las paredes. Cuando el presidente de la junta trató de limitar comentarios públicos a 3 minutos cada uno, Herbert sacó una lista mostrando que 40 padres se habían apuntado para hablar. Los miembros de la junta se miraron nerviosamente, mientras padre tras padre se levantaban contando historias sobre sus hijos, teniendo miedo de tomar el autobús. Martes por la mañana, un mensaje apareció en mi bandeja de entrada de Facebook de alguien que no conocía. Dijo que era conductora de autobús en el nuevo distrito de López y lo había visto bebiendo de una petaca en el estacionamiento la semana pasada. Tenía miedo de reportarlo porque ya faltaban 3 conductores y no quería perder su trabajo. Le pregunté si estaría dispuesta a declarar oficialmente y dijo que sí, si su nombre podía mantenerse privado. Le envié su mensaje a Tristan con su permiso y dijo que protegería su identidad. Miércoles por la tarde, Rick Hogan del Departamento Estatal de Transporte finalmente le devolvió la llamada a Herbert sobre el asunto de suspensión de licencia comercial. Había pasado 2 días excavando a través de registros y confirmó que la licencia de López debería haber sido suspendida después de su manejar bajo influencia hace 2 años. El papeleo se había perdido en el sistema de alguna manera y nadie había hecho seguimiento. Rick emitió una orden de emergencia ahí mismo en el teléfono, previniendo que López manejara cualquier vehículo comercial pendiente de una investigación completa. Herbert lo puso en altavoz para que pudiera escuchar a Kerr en el fondo diciendo que no tenía opción sino despedir oficialmente a López inmediatamente. Jueves por la mañana, la solicitud de registros del papá de Bruno finalmente llegó, y los documentos eran peores de lo que habíamos imaginado. El director había sabido sobre el problema de alcohol de López por al menos 6 meses, con 3 reportes separados de maestros que habían olido alcohol en él. Cada reporte estaba marcado con la misma nota en la letra del director. No se necesita acción debido a escasez de conductores. Todo mi cuerpo se calentó leyendo esas palabras y tuve que salir a enfriarme. La junta escolar convocó una reunión de emergencia esa tarde y puso al director en licencia administrativa pendiente de investigación. Viernes. Algunos padres empezaron a postear en Facebook que estábamos yendo demasiado lejos y arruinando las vidas de la gente por un error. La mamá de Sandra realmente llamó a mi mamá diciendo que deberíamos mostrar perdón cristiano y seguir adelante. La voz de mamá se puso muy callada,
lo que significaba que estaba muy enojada, y dijo que el perdón no significa dejar que conductores borrachos sigan manejando niños. La conversación se calentó y la mamá de Sandra le colgó. Sábado por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de una cuenta sin foto de perfil. El mensaje decía que era un soplón que había arruinado la vida de un buen hombre y que López tenía 3 hijos que alimentar. Lo borré y traté de olvidarlo, pero entonces llegó otro a través de Instagram diciendo que me arrepentiría de lo que hice. Mis manos empezaron a temblar mientras lo leía una y otra vez. Entonces llegó el que me heló la sangre porque tenía mi dirección de casa y decía que sabían dónde vivía. Papá me arrebató el teléfono de la mano y llamó a la policía inmediatamente. 2 oficiales vinieron a nuestra casa y tomaron capturas de pantalla de todo. Rastrearon la dirección IP a una computadora en la biblioteca pública, pero las grabaciones de seguridad mostraron a un joven con gorra de béisbol usándola. Uno de los oficiales lo reconoció como el sobrino de López de un arresto previo. Lo recogieron esa tarde, y admitió enviar los mensajes porque su tío le pidió que nos asustara para que dejáramos todo. El juez emitió una orden de restricción ese mismo día, y el sobrino tuvo que mantenerse a 150 metros de mí y mi familia. Lunes por la tarde, Tristan llamó diciendo que tenía a alguien que quería hablar conmigo. Era la mujer del techo del auto, la que sostenía a su niño pequeño cuando López casi los golpea. Empezó a llorar tan pronto como me vio, y me jaló a este abrazo enorme. Siguió diciendo gracias una y otra vez, mientras su niñita jugaba con bloques en el piso. La mujer me contó que había estado atrapada en ese auto por 2 horas antes de que detuviéramos a López de golpearlos. Dijo que ya había dado una declaración a la policía sobre cómo López estaba zigzagueando por toda la carretera. Su testimonio ayudaría al caso porque era un testigo externo que vio todo. Cuando se fue, me senté en mi cuarto y lloré por primera vez desde que toda la cosa empezó. Martes por la mañana, Herbert recibió una llamada del sindicato de López diciendo que habían presentado una queja formal sobre su despido. El representante sindical argumentó que la adicción era una condición médica y López merecía tratamiento en lugar de castigo. Herbert pasó el resto del día llamando a cada padre de ambas rutas de autobús para organizarlos para la audiencia de queja. Ordenó 100 carteles y hizo que las familias hicieran letreros con las fotos escolares de sus hijos en ellos. La audiencia fue programada para jueves en la oficina del distrito. Aparecimos con 60 padres y niños todos sosteniendo esos carteles con fotos. El cuarto estaba tan lleno que la gente tuvo que pararse en el pasillo. El abogado de López se levantó primero y trató de hacernos ver como adolescentes malvados que querían venganza. Dijo que estábamos exagerando lo que pasó y que López era una víctima de su enfermedad. Entonces, Leah Schaefer se levantó y pidió reproducir algo en el proyector. El cuarto quedó mortalmente silencioso, mientras las grabaciones de seguridad del autobús empezaron a reproducirse. El trabajo de detective de Herbert descubrió lo que el Estado perdió por 2 años. La licencia de López básicamente estaba jugando a las escondidas en su archivero mientras manejaba niños borracho. Podías ver a López tomando sorbos de su petaca mientras manejaba, luego casi golpeando a esa mujer en el techo del auto. La cara del representante sindical se puso completamente blanca mientras veía a López zigzagueando entre carriles con niños gritando en el fondo. Antes de que el video incluso terminara, el representante sindical se levantó y retiró la queja en el acto. Realmente se disculpó con todos nosotros por no saber la historia completa. Viernes por la tarde, Tristan llamó con noticias enormes. Un mecánico del depósito de autobuses lo había contactado después de leer los artículos. El mecánico dijo que López le había pedido 3 semanas antes de la inundación que desconectara el bloqueo de ignición del alcoholímetro en su autobús. El mecánico se negó y se lo reportó a su supervisor, pero nunca se hizo nada al respecto. Esto probó que el distrito sabía que López tenía un problema de alcohol y no hizo nada para detenerlo. El mecánico aceptó declarar oficialmente con su historia y tenía la orden de trabajo que López había presentado como prueba. Herbert inmediatamente le envió todo a Rick Hogan del Departamento Estatal de Transporte. Para lunes por la mañana, el Estado anunció una auditoría completa de los departamentos de transporte de ambos distritos escolares. Los inspectores aparecieron en los depósitos de autobuses con portapapeles y empezaron a revisar cada registro. Encontraron conductores con licencias vencidas que todavía manejaban niños todos los días. Encontraron autobuses con salidas de emergencia deshabilitadas, justo como había sido el nuestro. Encontraron pruebas de drogas que se suponía que pasaran mensualmente pero no se habían hecho en más de un año. Un conductor dio positivo por marihuana durante la revisión sorpresa. Otro tenía una licencia suspendida por manejar bajo influencia en otro estado que nadie había detectado. El reporte de inspección tenía 300 páginas y mostró que López no era el único problema. Todo el sistema estaba roto y había estado poniendo niños en peligro por años. Miércoles durante la 3ª hora, la alarma de incendio sonó para un simulacro. Me congelé completamente en mi escritorio mientras todos los demás salieron. Mi cuerpo simplemente no se movía, aunque sabía que era solo un simulacro. La maestra tuvo que regresar y ayudarme a caminar afuera. Mis piernas temblaban tan fuerte que apenas podía pararme. La consejera llamó a mis padres y dijo que necesitaba ver a alguien especializado en trauma. Mamá hizo una cita con una terapeuta para ese viernes. La oficina de la terapeuta tenía sillas suaves y una máquina de ruido blanco que hacía sonidos del océano. Explicó que mi cerebro estaba atrapado en modo de supervivencia por casi ahogarme en el autobús. Me enseñó esta cosa llamada conexión a tierra donde nombras 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes escuchar, 2 que puedes oler y 1 que puedes saborear. Practicamos ejercicios de respiración y me ayudó a entender que estar súper consciente de salidas y peligro no era raro. Era mi cerebro tratando de protegerme. Después de algunas semanas de sesiones, dejé de congelarme durante los simulacros de incendio. Mientras tanto,
Lea Schaefer, estaba trabajando en un acuerdo de culpabilidad con el abogado de López. López se declararía culpable de cargos menores si completaba 90 días de rehabilitación hospitalaria y renunciaba a su licencia de manejo comercial para siempre. Algunos niños del autobús lo querían en la cárcel, pero Lea explicó que este acuerdo garantizaba que nunca podría manejar niños legalmente otra vez. Si íbamos a juicio, podría salir completamente libre o recibir una sentencia tan ligera que estaría manejando otra vez dentro de un año. El acuerdo de culpabilidad era la opción más segura para niños futuros. López entró a rehabilitación la siguiente semana en una instalación a 2 horas de distancia. Un mes después, Tristan ganó un premio de periodismo estatal por su investigación sobre seguridad de autobuses escolares. La historia se había esparcido a otros distritos, donde los padres empezaron a exigir verificaciones de antecedentes de conductores y pruebas de drogas. 3 conductores borrachos más fueron atrapados y removidos por la nueva atención en el asunto. Herbert usó el impulso para crear una organización sin fines de lucro llamada Asientos Seguros, que presionaría por leyes de seguridad de transporte. Recibió donaciones de negocios locales e incluso algunos grupos de seguridad nacionales. La nueva directora en nuestra escuela no perdió tiempo haciendo cambios. Ordenó pruebas mensuales de drogas para cada conductor de autobús, sin excepciones. Instaló cámaras que miraban hacia el asiento del conductor para monitorear su comportamiento. Cada salida de emergencia fue arreglada y probada semanalmente. Dirigió simulacros de evacuación una vez al mes, donde los niños practicaban salir de autobuses rápida y seguramente. Contrató a 2 nuevos mecánicos cuyo único trabajo era mantener equipo de seguridad. Creó una línea directa anónima donde los niños podían reportar preocupaciones sobre conductores. Todo lo que debería haber estado en su lugar antes de que López casi nos matara, finalmente se estaba haciendo. 3 semanas después, estaba escogiendo cereal en el supermercado cuando 2 personas mayores se acercaron a mí y mi mamá. La mujer tenía la misma nariz y barbilla de López, y el hombre siguió retorciendo sus manos mientras ella hablaba sobre cómo su hermano necesitaba cartas de apoyo para su audiencia de sentencia el próximo mes. Me empujó un pedazo de papel con la dirección de su abogado mientras decía que era un buen hombre que había cometido un error. La mamá de Bruno apareció de la nada y se puso justo entre nosotros, poniendo su mano en mi hombro y diciéndoles que ya habíamos pasado por suficiente. La cara de la mujer se puso roja y empezó a decir algo sobre perdón, pero la mamá de Bruno simplemente me guió hacia la caja. Mis manos temblaron por el resto del día y siguió viendo la cara de esa mujer cada vez que cerraba los ojos. La audiencia de sentencia llegó más rápido de lo que esperaba, y el tribunal estaba lleno de reporteros y padres de ambos distritos. Me senté en el estrado de testigos leyendo mi declaración de impacto de víctima. Mi voz se quebró cuando describí tirar ese freno de emergencia y pensar que todos íbamos a morir. López se sentó en la mesa del acusado con la cabeza baja, y cuando llegué a la parte sobre la salida de emergencia deshabilitada, realmente empezó a llorar. Su abogado lo hizo levantarse y disculparse, diciendo que la adicción había destruido su juicio, y haría cualquier cosa para deshacerlo. El juez escuchó todo. Miró el certificado de completación de rehabilitación de López. Luego le dio 2 años de libertad condicional y pérdida permanente de su licencia de manejo comercial. Algunos padres querían tiempo de cárcel, pero Lea explicó después que esto garantizaba que nunca podría manejar niños legalmente otra vez. La compañía de seguros del distrito empezó su demanda la siguiente semana, alegando que no deberían tener que pagar acuerdos porque el distrito sabía del peligro y no hizo nada. Herbert realmente sonrió cuando recibió el papeleo porque su argumento probó la negligencia de la administración, lo que ayudaría a nuestro caso. Pasó los siguientes 3 días llamando a abogados que conocía de asientos seguros, encontrando abogados pro bono para cada familia que quería perseguir daños. La compañía de seguros no se dio cuenta de que nos acababa de entregar evidencia en bandeja de plata. Carlos lanzó su podcast sobre seguridad estudiantil 2 meses después del incidente, grabando en su cuarto con un micrófono barato que su papá le consiguió. Su primer episodio fue solo él hablando sobre ese día en el autobús, pero para el episodio 3 estaba entrevistando a otros niños que habían sobrevivido a accidentes de transporte escolar de todo el país. La red de podcast estudiantil de NPR lo tomó después del episodio 10, y de repente miles de personas estaban escuchándolo convertir nuestro trauma en algo útil. Su humor viejo empezó a regresar, pero ahora tenía este filo de propósito, haciendo puntos serios mientras mantenía a la gente involucrada. 4 meses después del incidente, finalmente reuní el valor para tomar el autobús otra vez. Me senté justo junto a la salida de emergencia con mi mano en el asiento al lado de la manija, viendo todo lo que hacía la nueva conductora. La señora Rea notó mis nudillos blancos y calladamente me dijo que había estado sobria por 15 años y se tomaba la seguridad estudiantil personalmente porque su sobrino murió en un accidente de manejo bajo influencia. Me mostró su chip de sobriedad en mi momento, su llavero, y prometió que nunca nos pondría en peligro. Mis hombros finalmente se relajaron un poquito por primera vez desde López. Herbert me llamó una tarde diciendo que la legislatura estatal estaba considerando un proyecto de ley requiriendo bloqueos de ignición de alcoholímetro en todos los autobuses escolares. Manejamos a la capital estatal la siguiente semana para testificar, sentándonos en esas grandes sillas de cuero mientras los representantes nos hicieron preguntas sobre ese día. Expliqué cómo la petaca de López se cayó durante la inundación y cómo el director había ignorado quejas, mientras Herbert presentó datos mostrando incidentes de manejo bajo influencia en el transporte escolar estatal. El proyecto de ley pasó unánimemente 3 semanas después, oficialmente nombrado Ley López, y el gobernador la firmó en una ceremonia donde pudimos pararnos detrás de él para la foto.
Se sintió como la primera victoria real que realmente duraría más allá de nuestra situación y protegería niños que nunca conoceríamos. Las noticias sobre nuestro director original llegaron a través del correo del distrito diciendo que estaba tomando retiro temprano para pasar tiempo con la familia. No se mencionó su negligencia o la investigación o cómo había ignorado quejas de seguridad por años. Herbert dijo que era frustrante, pero al menos la nueva administración estaba haciendo cambios reales con la nueva directora, revisando personalmente cada queja de seguridad y conduciendo revisiones sorpresa de conductores. A veces tomas las victorias que puedes obtener, incluso cuando no se sienten como suficiente. 6 meses después del incidente, todo nuestro grupo estaba mejor de diferentes maneras. Sandra se unió al comité de seguridad estudiantil y empezó a revisar grabaciones de cámaras de autobús por comportamiento preocupante. Bruno se postuló para el consejo estudiantil en una plataforma de responsabilidad y transparencia, y el podcast de Carlos tenía miles de escuchas regulares que enviaban sus propias historias de seguridad. Todos habíamos canalizado nuestro trauma en algo productivo en lugar de dejar que nos devorara vivos. Entonces Herbert recibió una llamada de la policía diciendo que López había sido arrestado por embriaguez pública en un bar del centro. Había violado los términos de su libertad condicional y el juez le dio 90 días en la cárcel del condado. Pensé que me sentiría satisfecho cuando escuché las noticias, pero más que nada solo me sentí triste por el potencial desperdiciado y me pregunté qué podría haber sido López si hubiera conseguido ayuda antes. La familia de López tratando de arrinconar a un niño traumatizado en el pasillo de cereales por una carta de apoyo requiere mucho descaro. Nada dice, mi hermano merece misericordia, como emboscar adolescentes cerca de los Lucky Charms, mientras todavía tienen pesadillas sobre casi ahogarse. Herbert me recordó que las consecuencias no se trataban de venganza, sino de proteger a otros del daño. La feria de seguridad de la escuela pasó 8 meses después del incidente, con casetas sobre procedimientos de emergencia y seguridad de transporte. Estaba atendiendo la mesa de asientos seguros cuando una mujer se acercó sosteniendo la mano de un niño pequeño. La misma mujer que había estado parada en el techo de su auto durante la inundación. La niñita ahora caminaba, usando un vestido rosa y riéndose de todo, completamente inconsciente de qué tan cerca había estado de ahogarse ese día. Corrió directamente y abrazó mis piernas mientras su mamá susurró, «Gracias», con lágrimas corriendo por su cara. Ese momento, sintiendo los brazos de esa niñita alrededor de mí, hizo que todo por lo que habíamos pasado valiera la pena. Su mamá empezó a contarle a todos en la feria sobre lo que habíamos hecho, y pronto una multitud se reunió alrededor de nuestro puesto. Padres haciendo preguntas sobre seguridad de autobuses, mientras sus hijos jugaban con el modelo de demostración de salida de emergencia que Herbert había construido. Annabel Kerr se abrió paso por la multitud, la misma directora de transporte que había defendido contratar a López solo meses antes, y me tensé esperando otra pelea. Se quedó parada ahí por un minuto viéndonos explicar los protocolos de seguridad a los padres. Luego agarró un portapapeles y empezó a tomar notas de todo lo que estábamos diciendo. Después de que la multitud se dispersó, caminó a nuestra mesa y puso una carpeta gruesa llena de nuevos procedimientos de evaluación de conductores en los que había estado trabajando. Dijo que vernos luchar tan duro le había hecho darse cuenta de que había sido parte del problema, escogiendo conveniencia sobre seguridad, y ahora quería nuestro aporte para hacer el programa de evaluación más estricto del estado. Herbert revisó sus propuestas, señalando huecos mientras ella realmente escuchaba y escribía cada sugerencia, completamente diferente de la persona defensiva que habíamos confrontado meses antes. Durante las siguientes semanas, implementó cada cambio que habíamos sugerido, requiriendo evaluaciones psicológicas, pruebas aleatorias de drogas 2 veces al mes y reporte obligatorio de cualquier preocupación de seguridad con investigación inmediata. Incluso fue a las noticias locales para anunciar los cambios, diciéndoles a los reporteros que un grupo de estudiantes valientes le había abierto los ojos a lo que significaba seguridad real. 3 meses después, recibí una carta de la oficina del gobernador diciendo que había sido seleccionado para el Premio Estatal de Promoción Juvenil con una ceremonia en la capital el próximo mes. Mamá me llevó al edificio de la capital, donde tenían este auditorio enorme configurado con cientos de personas. Y cuando dijeron mi nombre, mis piernas se sintieron como gelatina caminando hacia ese podio. Parado ahí, mirando a todas esas caras sosteniendo ese premio, recordé estar congelado de miedo en ese autobús, mis manos temblando mientras alcanzaba el freno de emergencia. El niño asustado que tiró de ese freno nunca se habría imaginado estar aquí hablando a oficiales estatales sobre reforma de seguridad, sabiendo cómo luchar contra el sistema en lugar de solo sobrevivirlo. Las familias del autobús empezaron a reunirse cada mes en diferentes casas. Lo que empezó como reuniones de grupo de apoyo se convirtió en algo más grande. Los padres se sentaban alrededor discutiendo nuevas iniciativas de seguridad, mientras nosotros los niños jugábamos videojuegos o hacíamos tarea juntos. Esta familia extendida rara nacida del trauma compartido. La mamá de Sandra siempre traía galletas caseras. El papá de Bruno revisaba documentos legales. Y los padres de Carlos organizaban viajes compartidos para asegurarse de que todos pudieran asistir. Ya no eran solo reuniones, sino cenas familiares donde los niños pequeños que habían estado tan asustados en el autobús ahora reían y jugaban como niños normales otra vez. Habíamos pasado de ser extraños arrojados juntos por el desastre a gente que genuinamente se preocupaba por las vidas de los otros más allá del trabajo de promoción. Un año después del incidente, el distrito soltó su reporte anual de seguridad, mostrando 0 accidentes de autobús, 0 violaciones de seguridad
y la tasa más alta de retención de conductores en el estado. Los nuevos estándares de seguridad habían realmente atraído mejores conductores que apreciaban trabajar en algún lugar que se tomaba sus trabajos en serio, con apoyo apropiado y entrenamiento regular. Buenos conductores se estaban postulando de otros distritos específicamente porque querían trabajar en algún lugar con estándares altos y responsabilidad. Una tarde, mamá me entregó una carta que había llegado a la casa sin dirección de remitente, mi nombre escrito en letra temblorosa en el sobre. Adentro, había una carta de 2 páginas de López, escribiendo desde rehabilitación sobre cómo finalmente había admitido que era alcohólico y estaba tomando responsabilidad por lo que nos había hecho. Escribió sobre la vergüenza que sentía recordando ese día, cómo había arriesgado nuestras vidas porque no podía admitir que necesitaba ayuda, y cómo no estaba pidiendo perdón, solo quería que supiéramos que estaba tratando de mejorar. Me senté ahí sosteniendo esa carta por mucho tiempo, parte de mí queriendo romperla, parte de mí reconociendo el valor que tomó escribirla. La doblé cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio, no listo para perdonar, pero tampoco listo para tirarla. Herbert me llamó emocionado sobre asientos seguros, expandiéndose a 12 estados con grupos de padres, organizándose alrededor de seguridad de transporte estudiantil, usando nuestro modelo. Preguntó si me uniría a la Junta Consultiva Juvenil, ayudando a otros estudiantes a aprender cómo promover seguridad en sus distritos. Y por supuesto, dije que sí. Diseñamos camisetas con una foto de esa salida de emergencia trabada del autobús, la que tiré desesperadamente mientras el agua subía alrededor nuestro con «Nunca más» impreso debajo. Esas camisas se volvieron nuestro símbolo, usadas en cada reunión de junta escolar, cada demostración de seguridad, cada protesta cuando los distritos trataban de cortar financiamiento de seguridad. Cada salida de emergencia en nuestro distrito ahora tenía calcomanías amarillas brillantes de inspección que 2 personas diferentes tenían que firmar y fechar mensualmente, resultado directo de nuestra promoción. Algunos de los niños más pequeños del autobús todavía luchaban con pesadillas, despertándose gritando sobre ahogarse o estar atrapados. Sus padres llamaban pidiendo consejo, y los conectábamos con especialistas en trauma que entendían cómo ayudar a niños a procesar experiencias cercanas a la muerte. Aprendimos que sanar no era alguna línea recta donde simplemente mejorabas, sino algo que venía en olas, días buenos y malos, y tener apoyo hacía esos días malos soportables. El distrito lanzó una aplicación de reporte anónima, donde los estudiantes podían reportar cualquier preocupación de seguridad directamente a administradores y la junta, saltándose al director si era necesario. En solo el primer mes, atraparon a 2 conductores que estaban mostrando signos de abuso de sustancias, metiéndolos en programas de tratamiento antes de que alguien saliera lastimado. El episodio del podcast de Carlos mostrando a todos nosotros hablando sobre ese día y todo lo que vino después, ganó un premio nacional de periodismo estudiantil. Nos llamó a todos juntos para anunciar que estaba donando el premio de 1,000 euros a Asientos Seguros, diciendo que se sentía mal lucrar por casi morir. Esa primavera, me senté en mi computadora mirando el ensayo de aplicación universitaria sobre superar desafíos, y mis dedos empezaron a escribir sobre tirar ese freno de emergencia mientras el agua subía alrededor nuestro. Escribí sobre organizarme con Herbert, sobre testificar en la capital estatal, sobre convertir el peor día de mi vida en algo que podría salvar otros niños. Hice clic en enviar en 12 aplicaciones, cada una con el mismo ensayo sobre cómo casi ahogarme me enseñó que los sistemas solo cambian cuando la gente los fuerza a cambiar. Las cartas de aceptación empezaron a llegar en marzo, sobres gruesos de escuelas que nunca pensé que mirarían a alguien de nuestro pueblo pequeño. El de la Universidad Estatal tenía una nota escrita a mano del oficial de admisiones diciendo que mi ensayo hizo llorar a todo su comité y que necesitaban más estudiantes que entendieran cómo convertir trauma en acción. La oferta de beca cubrió todo: matrícula, libros y vivienda. Todo porque escribí sobre un conductor de autobús, borracho, y los niños que se negaron a dejar que pasara otra vez. Herbert llamó esa misma semana, con noticias que lo hicieron llorar en el teléfono. López le había escrito desde una instalación de rehabilitación a 3 estados de distancia, donde había estado viviendo con su hermana, 8 meses sobrio ahora y haciendo voluntariado con madres contra conductores borrachos, contando su historia en preparatorias sobre el día que casi mató a 32 niños. La carta no pidió perdón, solo dijo que quería que Herbert supiera que perder todo finalmente lo había hecho enfrentar lo que se había convertido, y ahora pasaba sus días tratando de evitar que otras personas cometieran sus errores. Herbert me envió la carta, y la leí 3 veces antes de ponerla en el mismo cajón, donde guardaba su primera carta. Todavía no listo para perdonar, pero de alguna manera contento de que estuviera tratando de arreglarse. Ese verano, recibimos un correo de la Conferencia Nacional de Seguridad Educativa, preguntando si 5 de nosotros presentaríamos nuestra historia como estudio de caso para administradores escolares de todo el país. Nos volaron a Chicago, donde nos paramos frente a 800 personas en trajes y les contamos sobre salidas de emergencia deshabilitadas y quejas ignoradas y un director que escogió números de personal sobre vidas estudiantiles. Vi administradores garabateando notas cuando Sandra explicó cómo seguir las reglas no era suficiente, cuando los adultos rompiéndolas tenían todo el poder. Y Carlos reprodujo audio de su podcast de los niños más pequeños describiendo sus pesadillas. Bruno les mostró la cronología que habíamos creado. Cada reporte ignorado, cada advertencia descartada, cada momento que el sistema nos falló antes de que casi muriéramos. El aplauso de pie duró tanto que los organizadores de la conferencia tuvieron que pedir a la gente que se sentara para que pudiéramos terminar. Y después, superintendentes de Texas, California y Nueva York se acercaron con tarjetas de presentación, pidiendo copias de nuestra presentación para llevar de vuelta a sus distritos.
Mis sesiones de terapia habían cambiado de 2 veces por semana a mensualmente para entonces. Y la doctora Roberts dijo que las pesadillas eran normales, que probablemente siempre saltaría con ruidos fuertes repentinos y revisaría salidas donde quiera que fuera. Pero esa hipervigilancia podía canalizarse en algo útil. Tenía razón porque ahora podía entrar a cualquier edificio e inmediatamente detectar las violaciones de seguridad, las salidas bloqueadas, las calcomanías de inspección faltantes, las cosas que podrían matar gente si todos se quedaban callados. López, escribiendo cartas desde rehabilitación, me hace curioso sobre si realmente ha cambiado o solo está tratando de aliviar su culpa. La gente enfrentando consecuencias a menudo de repente descubre remordimiento que nunca mostraron antes. Había empezado a cargar un cuaderno para documentar todo lo que veía, enviando fotos y reportes a asientos seguros, convirtiendo mi ansiedad en evidencia que podría forzar cambios. 2 años después de ese día en la inundación, nos invitaron a todos de vuelta para la dedicación del nuevo centro de transporte del distrito. Un edificio diseñado con seguridad como primera prioridad, en lugar de algo agregado después. La placa junto a la entrada tenía todos nuestros 32 nombres y la fecha que casi morimos con «Nunca más», grabado debajo en letras que podías ver desde la calle. Las manos de Herbert temblaron mientras cortó el listón, y cuando mencionó a su hijo, que no pudo crecer por un accidente de autobús prevenible, vi a la conductora reemplazo de López secándose los ojos. Las nuevas características de seguridad estaban por todos lados. Bloqueos de alcoholímetro en cada ignición, salidas de emergencia que no podían deshabilitarse, cámaras mostrando cada ángulo, pruebas mensuales de drogas publicadas públicamente. Todo por lo que habíamos luchado hecho real en concreto y acero. Una documentalista me contactó a través del podcast de Carlos queriendo contar nuestra historia para una película sobre seguridad estudiantil, pero le dijimos que solo participaríamos si se enfocaba en los cambios sistemáticos, no en el drama de ese día. Aceptó y pasamos 3 días siendo entrevistados sobre cambios de política y protocolos de seguridad mientras filmó los nuevos procedimientos en distritos que habían adoptado nuestros estándares. La película terminó siendo visualización requerida en programas de entrenamiento de transporte en 14 estados. Y la documentalista nos dijo después que 3 conductores se habían entregado por problemas de sustancias después de verla, consiguiendo ayuda antes de lastimar a alguien. El discurso de graduación de Sandra ese junio hizo llorar a todos en el auditorio cuando le agradeció a nuestro grupo del autobús por enseñarle que a veces romper las reglas era la única opción moral cuando las reglas protegían a la gente equivocada. Consiguió una beca completa para estudiar política educativa y prometió pasar su carrera asegurándose de que ningún niño tuviera que tirar un freno de emergencia para salvar a sus compañeros otra vez. Me encontré con la exesposa de López en el supermercado ese verano y me agarró el brazo gentilmente, agradeciéndome por salvar al papá de su hijo de convertirse en asesino, diciendo que tocar fondo lo había salvado también, aunque su matrimonio no pudo sobrevivirlo. Los niños más pequeños del autobús habían empezado preparatoria para entonces, y sus padres me enviaron videos de ellos postulándose para el consejo estudiantil en plataformas de seguridad, organizando simulacros de evacuación, inmediatamente reportando cualquier cosa sospechosa, en lugar de quedarse callados. Habían aprendido a los 6 y 7 años que sus voces importaban, que hablar podía salvar vidas, que los adultos no siempre tenían razón solo por ser adultos. Bruno entró a Harvard Law para estudiar derechos civiles con enfoque en casos de seguridad estudiantil. El podcast de Carlos fue recogido para sindicación nacional, enfocándose en promoción juvenil, y Sandra se fue a Washington también a trabajar en el Departamento de Educación, reformando políticas de transporte. Pasaron 5 años, y Herbert me llamó una mañana con noticias que hicieron temblar mis manos. El reporte estatal mostrando incidentes de manejo bajo influencia en autobuses escolares había caído 78% desde que empezó nuestra lucha. Manejé a su oficina esa tarde, y lo encontré parado en su escritorio sosteniendo las estadísticas impresas al lado de una foto enmarcada de su hijo y otra de todos nosotros 32 de ese día en el autobús. Señaló los números con lágrimas corriendo por su cara, diciéndome que eran vidas salvadas de las que nunca sabríamos. Niños que llegaron a casa seguros porque nos negamos a quedarnos callados. Mi graduación universitaria llegó 2 meses después, y caminé al estacionamiento en mi toga y birrete para encontrar a todo el grupo del autobús, esperando junto a la camioneta de Carlos, todos usando esas camisas rojas, seguridad estudiantil primero, que habíamos diseñado años atrás. Habían manejado 3 horas para sorprenderme, y Bruno alzó mi diploma en política pública con concentración en bienestar infantil, mientras Sandra tomó fotos de todos juntos. Ese niño asustado que tiró del freno de emergencia nunca se habría imaginado estar aquí con un título enfocado en proteger otros niños. El correo trajo una carta inesperada 3 semanas después, con la letra temblorosa de López en el sobre, y mi estómago se contrajo mientras la abría para encontrar 3 páginas explicando que tenía 5 años sobrio, se había vuelto a casar, y ahora trabajaba como consejero de adicciones en un centro de tratamiento. Había incluido una foto de un evento MAD, donde habló a cientos de personas sobre el día que casi mató a un autobús lleno de niños, su cara mostrando el peso de lo que casi había hecho. La carta terminó diciéndome que entendía si nunca quería responder, pero necesitaba que supiera que tocar fondo ese día lo había salvado de convertirse en asesino. La voz de Herbert temblaba cuando me llamó ese septiembre para decirme que el gobierno federal estaba adoptando nuestros estándares de seguridad para cada distrito escolar en América, significando que cada autobús escolar tendría bloqueos de alcoholímetro, salidas de emergencia funcionando, e inspecciones mensuales. Realmente habíamos cambiado todo el sistema, convertido nuestro peor día en protección para millones de niños que nunca conoceríamos.
La entrevista de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte llegó 6 meses después, y el panel siguió preguntando sobre mi experiencia y cómo había formado mi entendimiento de protocolos de seguridad. Me ofrecieron la posición de su analista de política más joven en el momento, con mi primera asignación siendo una revisión completa de protocolos de seguridad de autobuses escolares a nivel nacional. El entrevistador me estrechó la mano y dijo que mi experiencia vivida me hacía únicamente calificado para detectar los huecos que otros podrían perder. 10 años después de ese día en la inundación, la boda de Carlos nos trajo a todos juntos como su grupo nupcial, y durante su discurso, levantó su copa para agradecernos por salvarnos unos a otros ese día y todos los días desde entonces. Nos paramos ahí en trajes y vestidos iguales, sobrevivientes que se habían vuelto familia, levantando nuestras copas a la supervivencia, amistad y forzar cambio que importaba. Mi nueva oficina en la Junta de Seguridad tenía una ventana con vista a la autopista, y mantuve esa foto en mi escritorio, la que mostraba nuestro autobús medio sumergido en agua fangosa con niños saliendo por las ventanas. La gente a veces preguntaba por qué querría ese recordatorio, pero no era porno de trauma. Era prueba de que gente normal, incluso niños asustados, podía levantarse contra sistemas rotos y ganar. Cada política que escribí, cada protocolo de seguridad que revisé, cada recomendación que hice, honró ese momento cuando escogimos pelear de vuelta en lugar de aceptar que así eran las cosas. La semana pasada cambió todo otra vez, cuando la voz de un adolescente llegó por la línea directa de asientos seguros, apenas susurrando que su conductor parecía deteriorado y preguntando qué debía hacer. Por los sistemas que habíamos construido, ese conductor fue retirado de su ruta dentro de 1 hora, dio positivo por alcohol y fue removido antes de que alguien saliera lastimado. La mamá del niño me llamó después, llorando mientras nos agradecía por crear una manera para que su hija hablara con seguridad, por construir la estructura que significaba que ningún niño tenía que tirar un freno de emergencia para salvar a sus compañeros. Esa es la victoria real. No los premios o las políticas o los discursos, sino los desastres que no pasan, los niños que llegan a casa seguros, los conductores que consiguen ayuda antes de lastimar a alguien. Todo porque 32 niños en un autobús inundado se negaron a quedarse callados sobre lo que casi nos mata. Hora de terminar este viaje de comentarios, gente. Aprecio que me hayan dejado compartir mi ingenio y sabiduría en el camino. Si llegaron al final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.